2, ya. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Mi nombre es Jania Itzel Pérez Elías. Soy estudiante de la licenciatura en Química y actualmente me encuentro cursando el sexto semestre en la Universidad de Guanajuato. El día de hoy, estoy haciendo este video acerca del tema de proteínas para mi clase de estructura de biomoléculas. Espero que sea de su agrado y espero ser lo más clara posible y darme a entender de una forma sencilla. Muchas gracias. Muy bien, voy a comenzar dando una pequeña introducción sobre las proteínas y después hablaré un poco más sobre sus componentes, su estructura y todas estas cosas. Muy bien. Bueno, las proteínas se descubrieron hace muchísimos años. Fue a principios del siglo XX cuando estas se descubrieron, pero en aquel entonces no se llamaban proteínas, solamente se conocían como compuestos que contenían nitrógeno y pues eran compuestos naturales. Además de esto, una de las pocas cosas que se sabía sobre ellas era que eran necesarias para la vida animal, eran componentes esenciales en esta, y también para mantenerla eran súper importantes. Sin embargo, fue Jacob Berzelius quien las nombró como proteínas, que viene del griego proteus, que las nombró como proteínas hasta 1939. Ahora que ya tenemos esta información sobre las proteínas, evidentemente necesitamos saber de qué están constituidas, cuáles son sus componentes, y pues para esto voy a hablar sobre los aminoácidos, que son los principales constituyentes de las proteínas. Son como pequeñas unidades que se van juntando y de esta forma se va creando un péptido o una proteína, que son conceptos que tocaremos un poco más adelante. Entonces, pues vamos a comenzar con. Bueno, los aminoácidos, como ya comenté anteriormente, son hasta la fecha los constituyentes principales de las proteínas. Sin embargo, pues los aminoácidos se descubrieron también hace mucho tiempo, específicamente en 1830, que fue cuando estos lograron aislarse por primera vez. Y pues en la actualidad conocemos más o menos 20 aminoácidos esenciales, que son aquellos que forman las proteínas y que se consideran esenciales precisamente porque son necesarios para la vida animal, para mantenerla y para que se pueda desarrollar. Además, en base a estos aminoácidos esenciales, cuando estos van creando como cadenitas o se van juntando, se van creando proteínas que son las que nosotros conocemos y que muchas veces están presentes en nuestra vida diaria, pero no les tomamos tanta importancia. Bueno, ya que he tocado también el tema de los aminoácidos esenciales, me gustaría que pusiéramos especial atención en esta tabla. Es la tabla 1 de la presentación, que es la tabla de aminoácidos esenciales. Esta es la parte 1 y pues en esta tabla básicamente podemos ver los aminoácidos esenciales o una parte de ellos, donde tenemos comenzando pues por su nombre, su forma estructural, que va a ser muy importante más adelante, la masa del aminoácido y la aparición promedio en las proteínas, el pKa, el pKb y pues el pKa de las cadenas laterales. En esta tabla tenemos la glicina, la alanina, la valina y la leucina, siendo la que tiene una mayor aparición en los aminoácidos, en este caso, la leucina con un 9.7% de promedio en aparición en las proteínas. Continuando con esta tabla, tenemos ahora la parte 2, donde podemos observar la isoleucina, la prolina, la merionina, la fenilalanina y el triptófano. El triptófano muchas veces nos sirve y es utilizado por su efecto antidepresivo, y pues podemos ver que la que tiene una aparición promedio en las proteínas, en este caso será el triptófano, que como les comentaba es muy importante hoy en día y se utiliza en muchos fármacos, además de que su síntesis es muy valorada. Ahora continuamos con la parte 3 de esta tabla, donde vemos la aparición de los aminoácidos serina,
treonina, aspargina, glutamina y tirosina, donde el aminoácido que tiene una mayor aparición promedio en las proteínas es, como podemos ver, con un 6.5% la serina. Cabe mencionar que esta tabla no es importante aprendérsela, sin embargo, sí es importante mencionar los aminoácidos y la relevancia que estos tienen en la aparición de las proteínas. Y pues para finalizar con esta tabla, tenemos en este caso, en la parte 4, los aminoácidos de cisteína, lisina, arginina, histidina, el ácido aspartico y el ácido glutámico, que estos dos muchas veces, pues por el nombre de ácido, no imaginamos que puedan ser aminoácidos, sin embargo, pues sí lo son. Y el que tiene una aparición promedio mayor en este caso de todos estos es el ácido glutámico con un 6.8% de aparición promedio en las proteínas. Y ahora que ya hemos mencionado todos los aminoácidos esenciales y hemos visto cuáles son aquellos que tienen una mayor relevancia en la aparición de proteínas, voy a hablar un poco de la estructura. Bueno, todos los aminoácidos esenciales, que son los que ya vimos con anterioridad, tienen una estructura de alfa aminoácido, a excepción de la prolina. Este tiene una estructura de beta aminoácido, sin embargo, pues para fines prácticos y educativos, generalmente todos los libros dicen que los aminoácidos tienen una estructura de alfa aminoácido, que es el que podemos observar en la figura 1. Como podemos ver, tiene un grupo amino, tiene su carbono alfa, tiene un hidrógeno, tiene un grupo de carboxilo, que es el que le da su carácter ácido. Y finalmente tenemos el grupo R, que corresponderá a la cadena, que será lo que nos dé la estructura completa del aminoácido esencial. Otro punto importante a tratar es la estereoquímica de los aminoácidos. Como nosotros ya sabemos y habremos visto en clases de química orgánica, y si no lo hemos visto, pues no hay ningún problema. La estereoquímica es el acomodo de átomos que tienen una molécula. En este caso, nosotros sabemos que el átomo de carbono alfa será el centro de esta molécula. Hay que mencionar también que la glicina no tiene un carbono quiral, por lo que no tiene una estereoquímica definida. Los aminoácidos pueden ser enantiómeros o estereoisómeros a la vez. Bueno, ya hemos visto, como vimos en la parte de estructura, los aminoácidos en su estructura tienen un grupo R. Los grupos R, como comenté con anterioridad, son aquellos que nos van a dar el carácter de qué aminoácido se trata. Estos pueden ser cadenas alifáticas, pueden ser también cadenas o grupos aromáticos, como por ejemplo el benceno, pueden tener cadenas saturadas, pueden tener grupos alcoholes o hidroxilos, pueden ser básicos o pueden ser grupos amida. Como podemos ver, pues es una gran variedad. Y también gracias a esto se pueden determinar algunas de las características del aminoácido, así como otras propiedades como el pKa, la acidez, la basicidad de este y muchas cosas más. Ahora, los aminoácidos, al igual que muchas otras moléculas, tienen polaridad. Si observamos en la figura 2 de esta diapositiva, podemos ver la estructura bipolar de un aminoácido, donde podemos observar que el grupo amino está cargado positivamente y el grupo carboxilo está cargado de forma negativa, por lo cual podemos decir que son moléculas antifáticas. Y esto también el balance de cargas, es decir, que tengo una carga positiva y una carga negativa en la misma molécula, nos permite que estas moléculas sean suinteriones. Bueno, ahora que ya hemos mencionado y hemos visto lo que es un aminoácido, su polaridad, su estructura y todas estas cositas generales, lo que yo les comentaba al principio de la presentación era que al ser las unidades principales o las unidades estructurales de las proteínas, estos se van juntando como si fueran una cadenita, van creando cadenas y pues a esto se le llama polimerización.
Gracias a esto, nosotros tenemos el enlace peptídico, que el enlace peptídico es el enlace que une un aminoácido con otro. Entonces, pues los aminoácidos se polimerizan gracias a reacciones de condensación. Las reacciones de condensación son generalmente aquellas que donde el agua es el residuo o es el producto que sale de la reacción. ¿Ok? Y los enlaces formados se conocen también, además de enlaces peptídicos, se conocen como enlaces amídicos. Ahora quiero que prestemos atención a la figura 3 de esta diapositiva, que es la reacción de polimerización peptídica, así es conocida. Y pues tenemos dos aminoácidos. En este momento, como pueden ver, las cadenas están representadas con R1 y R2, porque realmente puede ser cualquiera de los aminoácidos esenciales que nosotros vimos anteriormente. Estos dos lo que hacen es que se condensan y el agua sale como residuo de la reacción y ahora tenemos un péptido, así se le llama a esta cadenita, que solamente son dos aminoácidos unidos. Les comentaba hace un momento de que a esta molécula se le llama péptido porque solamente son dos cadenitas, bueno, son dos aminoácidos, es una cadena de dos aminoácidos. La voy a ver en esta presentación. Bueno, los péptidos, como les decía, pues son cuando se juntan dos o más aminoácidos y de acuerdo a cuántos aminoácidos estén unidos, se les puede denominar como dipéptidos, que son dos aminoácidos unidos, como en el ejemplo anterior. Dipéptidos, que son tres aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Oligopéptidos, que son 3 a 5, y polipéptidos, que ya son cadenas más largas de aminoácidos. Ahora pues veremos qué pasa cuando se unen las cadenas y cuando se crean cadenas de aminoácidos. Lo que pasa es que se crean lo que nosotros conocemos como residuos de aminoácidos. Y bueno, cuando se condensa o se lleva a cabo un enlace peptídico, las unidades de aminoácidos que se forman se conocen como residuos de aminoácidos. Y por cada residuo de aminoácido nosotros vamos a tener dos enlaces peptídicos que van a interactuar porque unen a los aminoácidos de forma cabeza-cola. Es decir, la cabeza de un aminoácido se une con la cola de otro y así sucesivamente es como se va creando la cadena de aminoácidos. Y pues si solamente participa un enlace peptídico, entonces el residuo se encontrará, será el extremo de la cadena, puede ser el inicio o el final, esto no importa. Y esto se conoce como amino terminal o N-terminal. Cuando nosotros ya hemos creado nuestra cadena, podemos ver que tenemos pues obviamente las cadenas laterales o los extremos de esta cadena, que también van a tener una polaridad debido a que los aminoácidos también tienen cierta polaridad y estas polaridades se pueden dividir en tres. Los extremos polares cargados, los extremos no polares y los extremos polares no cargados. Voy a ahondar mucho en detalles técnicos sobre la polaridad de las cadenas o cómo es que se determina esto, porque esto solamente nos haría confundirnos un poco más si no tenemos el conocimiento previo para entenderlo. Entonces solamente les voy a presentar esta tabla donde dividí los aminoácidos esenciales en polares, polares cargados y polares no cargados. En el grupo de los polares nosotros tenemos la glicina, la alanina, la valina, la leucina, la isoleucina, la metionina, la fenilalalina, la prolina y el triptofano. En el grupo de los polares cargados tenemos la lisina, la arginina, la histidina, el ácido aspartico y el ácido glutámico, y finalmente en el grupo de los polares no cargados nosotros tenemos la tirosina y la cisteína. Estos tampoco son necesarios aprenderlos de memoria, sin embargo sí es importante tener esta tabla a mano para saber cuáles de ellos son polares, no polares y polares no cargados. Bueno, pues ahora que ya tenemos el conocimiento básico sobre los aminoácidos, que pues son las subunidades, vamos a ahondar un poquito más en las proteínas, que pues son una de las biomoléculas importantes para la vida, junto con otras como pues lo son los lípidos. Vamos a tocar un poco de la estructura, que a la fecha se conocen 4 estructuras
de las proteínas, cómo estas se van desarrollando y pues vamos a conocer otras de sus funciones, que pues las proteínas no solamente sirven para ganar músculo o cosas así, tienen funciones muy interesantes y pues continuamos con esto. En esta diapositiva podemos observar un cuadro con algunas de las funciones de las proteínas y como podemos ver, pues tiene distintas. Una de ellas es la regulación celular. Hay que recordar que las proteínas se encuentran también en la membrana plasmática de las células y pueden identificar qué grupos van a entrar en ella. También la transmisión de información es una de sus características y también fungen como proteínas transportadoras, ayudando al transporte de diferentes sustancias en la célula, así como a la fuerza mecánica y electroquímica de esta. Como comentaba hace algunos instantes, las proteínas también tienen diferentes estructuras, pero también se les llama niveles de organización estructural. Entonces, en esta diapositiva nosotros tenemos un diagrama donde podemos ver cuáles son estas 4 estructuras. La primera de estas, válgame la redundancia, es la estructura primaria, que pues básicamente es una secuenciación o una cadenita de aminoácidos. Después tenemos la estructura secundaria, que es aquella que presenta un plegado local en la cadena, haciendo que esta estructura ya sea una estructura tridimensional. Tenemos a continuación la estructura terciaria, donde el plegado es global, es decir, no es localizado en un aminoácido, sino plegando en toda la proteína. Y tenemos la estructura secundaria, que involucra la asociación de varias cadenas unidas. Ahora voy a tocar un poco más a fondo la estructura primaria de las proteínas, que como comenté hace algunos minutos, pues es la más básica y la más sencilla de las 4 estructuras que tenemos. Simplemente se trata de una cadena simple de aminoácidos, y en muchos de los libros se menciona como una cadena polimérica debido a que la reacción por la que se forma es una polimerización. Esta estructura es una cadena plana y se puede tratar solamente de una cadena o de varias cadenas unidas. Como podemos observar en la figura 4, tenemos una cadena A y una cadena B que por medio de un enlace peptídico se juntan. Sin embargo, estas forman parte de la misma estructura de la misma proteína, por lo que sigue siendo una estructura primaria proteica. Ahora que ya hablamos de la estructura primaria de las proteínas, toca pasar al siguiente nivel conformacional de estas, que pues es la estructura secundaria. La estructura secundaria es la primera de nuestras 3 estructuras tridimensionales en las proteínas y por ello es la más sencilla de explicar y comprender. Esta estructura fue descubierta en 1950 gracias a Pauling y su equipo de investigación, que habían hecho varios experimentos y gracias a los rayos X lograron determinar que para este nivel conformacional existen 2 estructuras distintas. Como podemos observar en la figura 5, nosotros tenemos 2 imágenes diferentes. La correspondiente al lado izquierdo es la hélice alfa y la correspondiente al lado izquierdo es la lámina beta. La única diferencia entre estas 2 estructuras es entre quienes se lleva a cabo el enlace hidrógeno-hidrógeno. Como podemos observar en la figura de la izquierda, pues es una hélice y toma esta forma gracias a que los hidrógenos se llevan a cabo entre el hidrógeno de una cadena y de la cadena que tiene al lado, o la cadena pues adyacente, y gracias a esto se va plegando tomando la forma de una hélice. En cambio, en la figura de la derecha o en la lámina beta, estos puentes o estos enlaces se llevan a cabo entre hidrógenos de la misma cadenita, y por eso tiene una figura más lineal, aunque no es completamente plana, toma una estructura más lineal y por eso se le denomina estructura de lámina. Alguna otra de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que para estudiarlas más a fondo tenemos diferentes letras, donde N corresponderá al número de residuos, es decir, el número de residuos de aminoácido que existen por vuelta, que puede ser par o impar. M es el número de residuos por repetición. Esto se refiere al número de residuos que tiene como
pues sí, que se tiene iguales en la estructura, y este número siempre tiene que ser entero. Y las estructuras no se denominan alfa o beta por el giro que tienen, sino por la estructura, pero pueden dar el giro hacia la derecha o hacia la izquierda sin ningún problema. Ahora, en esta diapositiva les muestro los parámetros que tienen algunas estructuras secundarias, y como podemos observar, pues viene el tipo de estructura, si es una lámina paralela, antiparalela, si es una hélice alfa, qué tipo de, cuántos residuos tienen por vuelta, y todo este tipo de cosas que simplemente nos va a ayudar para determinar experimentalmente la estructura que tienen estas proteínas. Si recordamos un poco lo que vimos hace algunas diapositivas, sabremos que N es el número de residuos de aminoácido que se tienen por vuelta en la estructura secundaria. Gracias a esto, y pues lógicamente, si nosotros vamos variando este número de residuos de aminoácido, también vamos a ir variando la forma de la hélice. No siempre va a ser una hélice perfecta, y también el paso de la estructura. El paso de la estructura se refiere a la distancia que existe entre hélice y entre vuelta y vuelta en la estructura de hélice. Y si observamos la figura 6, tendremos algunas de las estructuras que se forman dependiendo del número de residuos que hay por vuelta. En la primera figura, empezando de izquierda a derecha, tenemos que por 5 residuos de aminoácido se forma un anillo perfecto. Después, cuando tenemos 4 residuos de aminoácido, la hélice se va a formar como, pues sí, como una espiral. En la tercera figura tenemos que cuando existen 3 residuos de aminoácido, la hélice se forma, pero el paso va a ser más largo, es decir, la hélice se va a ir alargando cada vez más, haciendo de esta forma proporcional que entre menos residuos de aminoácido existen, la hélice se va a ir alargando de manera proporcional. Continuando con este tema de las conformaciones estructurales de las proteínas, ahora voy a continuar con la estructura terciaria. Y algo importante que olvidé mencionar hace un momento es que a las estructuras o a las proteínas con una estructura secundaria también se les conoce como filamentosas o fibrosas debido a su estructura, y algún ejemplo de estas es el colágeno. Continuando ahora con la estructura terciaria, bueno, la estructura terciaria básicamente se da cuando las cadenas o bueno, las estructuras secundarias se van plegando unas con otras, y a estas se les conoce como estructuras lobulares o proteínas lobulares. El plegado de estas depende de las interacciones de las cadenas laterales de las estructuras secundarias, y se pliegan de forma espontánea debido a que buscan la menor energía libre para crear la estructura. Podemos observar en la figura 7 un ejemplo de una estructura proteica terciaria que, como podemos ver, son varias estructuras secundarias plegadas entre sí. Y pues ya casi para finalizar con esta parte de las estructuras, tenemos la estructura cuaternaria, que no es más que una estructura que se forma a partir de interacciones entre las diferentes proteínas que existen en un medio. Estas interacciones pueden ser de dos tipos. Pueden ser homotípicas, que es la asociación entre cadenas proteicas idénticas, y la heterotípica, que lógicamente es la interacción entre subunidades distintas. Bueno, tenemos las interacciones homotípicas, que son las menos comunes, pero sí existen. Y pues estas tienen la tarea de estabilizar las estructuras proteicas cuaternarias, y pueden ser interacciones de diferentes tipos. Pueden ser interacciones entre enlaces de hidrógeno, entre puentes disulfuro, pueden ser interacciones hidrófobas, puentes salinos o fuerzas de Van der Waals. Y si observamos la figura 8, básicamente tenemos cómo se forma una cadena de interacciones homotípicas, que podemos ver que se forma de la manera cabeza-cola, es decir, si tomamos en cuenta que la cabeza será la parte A, se unirá con la parte B, que en este caso será la cola de una estructura. Por otro lado, tenemos las interacciones
heterotípicas, que son las más comunes de las dos, y estas solamente se forman de una manera, que es a partir de fuerzas no covalentes entre una estructura y otra, y se forman, o bueno, las cadenas mínimas de estas interacciones son de una docena de unidades o más de estas. En esta diapositiva se muestra de una manera muchísimo más resumida los 4 niveles de organización estructural en la figura 9. En el inciso A tenemos la estructura primaria, que como comentamos, estas estructuras primarias se van uniendo mediante enlaces de hidrógeno para formar la estructura de hélice alfa o la estructura de lámina beta. En este caso tenemos una hélice alfa en el inciso B, que es la estructura secundaria, que posteriormente se irá uniendo con otras estructuras secundarias y se irán plegando para crear una estructura terciaria que se muestra en el inciso C de la imagen, que como podemos ver, el grupo hemo es una de los ejemplos que nos muestra la imagen. Y finalmente estas estructuras terciarias se irán uniendo mediante interacciones homotípicas o heterotípicas para dar un plegado global y de esta forma dar una estructura cuaternaria, que es la más desarrollada de todas estas, que se muestra en el inciso D de esta figura. Ahora, otro tema que es especialmente importante en el campo de la química y en el campo del análisis son los métodos de aislamiento y purificación de las proteínas. Estos pues son muy importantes debido a que gracias a estos podemos analizar tanto la estructura de qué proteína estamos hablando y hasta las subunidades de las que están formadas. De manera introductoria, pues estos métodos de aislamiento y purificación se llevan a cabo entre los 0 y los 4 grados Celsius, que es la temperatura o el rango de temperatura ideal para que se lleven a cabo, y pueden discriminar entre distintos factores, como lo son la solubilidad que tienen en cierta sustancia, el tamaño de la molécula, la carga eléctrica que tienen los polos o la proteína en general, la masa de la proteína y la afinidad electrónica o la afinidad que tienen con otros compuestos, que esto es la forma en la que pueden, o la facilidad con la que pueden crear enlace con otras moléculas. El primer método que vamos a tratar aquí es la cromatografía de intercambio iónico. Esta cromatografía lo que hace es que discrimina por carga eléctrica, es decir, separa las proteínas por carga eléctrica mediante resinas de intercambio iónico. Las resinas pueden ser aniónicas o pueden ser catiónicas, dependiendo de qué tipo de grupo o qué grupo queremos atraer o qué grupo queremos captar, siendo de esta manera que las resinas aniónicas atraerán grupos cargados positivamente y la resina catiónica atraerá o retendrá grupos cargados negativamente. De esta forma, pues con la resina aniónica las cargas que pasarán a través de ella serán los grupos cargados negativamente, y los que pasarán por la resina catiónica serán aquellos que estén cargados positivamente. El siguiente método de purificación es la solubilidad, así se llama, y pues como lo dice su nombre, su principio se basa en qué son solubles las proteínas que queremos aislar. Este método utiliza disoluciones salinas concentradas, como podemos ver en el caso de la imagen número 10. Esta disolución será de sulfato de amonio o sulfato amónico, y no es viable o no se aplica en proteínas de membrana. También la suspensión de células se da en una solución buffer o una solución amortiguadora, y después es necesario tener un proceso de homogeneizado para tener mejores resultados. Si observamos la figura 10, tenemos un diagrama de solubilidad de proteínas en sulfato amónico, y como podemos observar, la mioglobina es la que es más soluble en esta solución. Entonces, lo que se hace es que al poner toda
al solubilizar estas proteínas, la mioglobina será la que se solubilice con una mayor rapidez o la que se solubilizará de mejor forma. De esta forma, las demás proteínas pues no serán solubles en la solución y mediante una precipitación podemos obtener la mioglobina purificada. Cromatografía de afinidad también es una de las técnicas de aislamiento y purificación que son utilizadas actualmente. Y pues esta, como su nombre lo dice, aísla las proteínas de acuerdo a la afinidad que tienen con otras moléculas o la facilidad que éstas tienen de crear enlaces o interacciones con otras moléculas, y tiene como principio el factor enzima sustrato. Y para esta cromatografía lo que se utiliza es una matriz inerte con una molécula anzuelo que será la que atraiga y retenga la proteína que nosotros queremos purificar en este caso. Continuamos con otro tipo de cromatografía, que en este caso es la cromatografía en columna. Esta consiste de una columna que se llena con un absorbente, que puede ser la sílica gel, donde los componentes se van a ir corriendo para separarse en fracciones. Posteriormente se va a agregar la mezcla de componentes disuelta en algún solvente y se va a dejar correr la columna separando por fracciones para después poder analizarlas. Como observamos en la figura, lo que se utiliza generalmente pues es la mezcla de moléculas, y el solvente que se utiliza será un amortiguador. Otro proceso importante también es la diálisis y la ultrafiltración. Estos dos están bastante relacionados y se basan básicamente en el peso molecular. Principalmente la diálisis se basa en esto, en el peso molecular, donde los componentes se irán separando de menor a mayor, y se utiliza generalmente para eliminar compuestos contaminantes de las proteínas. En cambio, pues la ultrafiltración se utiliza para concentrar soluciones que contienen proteínas, y pues las moléculas salen gracias a que se le aplica presión, es decir, es una diálisis donde básicamente se le aplica presión, y por esto es mucho más rápida y mucho más utilizada. La ultracentrifugación, que también es conocida como centrifugación de proteínas, también se utiliza bastante y tiene su principio en la sedimentación por masa. En este caso, pues los componentes se meten a una centrífuga con bastante velocidad, y el coeficiente de sedimentación de las proteínas varía de 1 Svedberg a 50 Svedberg. Los Svedberg son la velocidad a la cual se sedimentan las partículas por unidad de fuerza centrífuga, y este factor tiene un factor de 10 a la menos 13 generalmente. En este caso, cuando ya después de que se sedimentan las partículas y todo esto, lo que hace es que sale pues un fraccionamiento de moléculas, de proteínas, y este fraccionamiento se pasa a una cromatografía en columna para poderlas purificar de una forma más eficiente. Otro de los métodos que actualmente es muy utilizado porque es novedoso y nos ofrece una mayor rapidez y resolución es el HPLC. Esto en inglés es High Pressure Liquid Chromatography, o en español es la cromatografía de líquidos a altas presiones, que como podemos ver en la diapositiva utiliza presiones grandísimas, que son las presiones adecuadas para obtener mediante cromatografía los resultados con bastante resolución, y utiliza columnas metálicas, que también ayuda a la precisión del método. Y bueno, ya para terminar con esta parte de la purificación de proteínas, tenemos la filtración en gel, que es un método muy sencillo y no por esto es menos importante o menos eficiente que los que vimos anteriormente. Esta filtración se basa en el tamaño de la molécula que queremos, y pues es una alternativa que resulta ser muy buena y muy fácil de llevar a cabo a la sedimentación de proteínas.
El tamaño del poro del gel que nosotros vamos a utilizar será el que determine qué tipo de molécula se filtre, y si nosotros observamos en la figura 13 tenemos de una forma más gráfica la explicación de esta técnica, donde pues las moléculas pequeñitas podrán penetrar en las esferas o en el poro del gel, y esto va a retrasar su paso por el gel. Sin embargo, pues las moléculas que son más grandes se van a mover a través de las esferas, saliendo más fácilmente con el flujo del disolvente. Pero, ¿qué es más importante que la purificación de las proteínas? Pues el análisis de los aminoácidos que éstas tienen, porque esto nos va a dar todavía más información sobre las proteínas, y además de nada nos sirve purificar una proteína si no sabemos de qué está hecha. Entonces, gracias al análisis de los aminoácidos que contienen las proteínas, nosotros podemos obtener más información y de esta manera hacer un análisis más completo y que nos sea de más utilidad para nuestros estudios. El proceso de análisis de los aminoácidos que tiene una proteína consta de 3 pasos, es decir, es un proceso que pues es un poco corto, pero es importante. El primer paso de estos es la hidrólisis. La proteína completa se hidroliza para posteriormente pasar a un proceso de separación, donde los aminoácidos serán separados unos de otros, y después simplemente se cuantifican dependiendo de qué quieras, de qué dato te sea más útil. Pueden cuantificarse por porcentaje o pueden cuantificarse por número de subunidades. Finalmente, pues yo espero que este video les haya sido útil para entender un poco más sobre las proteínas, especialmente desde el punto de vista químico y del análisis químico de estas. Ojalá que les haya sido de mucha ayuda. Les recuerdo que yo soy Jania Itzel Pérez Elías y muchas gracias por su atención.